Hemos terminado con esto la intervención de los tres ponentes. No sé si quieren matizar alguna cosa antes. Y luego, por alusiones, sí. preguntas. Bueno, pues por alusiones quizá, bueno, pues voy a contestar un poco. A Manu, que creo que ha estado muy bien y que, bueno, pues ha puesto, bueno, ha puesto algunos puntos de debate sobre la mesa, ¿no? Yo quiero decir, pues desde mi punto de vista y desde mi profesión, como profesional sobre todo, no como ciudadana, sino como magistrada, que como presidenta de la audiencia, que desde luego hoy en día y después de 20 años de trabajo, yo creo que nadie pone en duda la objetividad de los informes de los equipos psicosociales. Por lo menos los jueces no lo ponemos en duda. Y tampoco la calidad con la que hacen los informes, que para mí es excelente. ¿Que se pueden equivocar en algún caso? Por supuesto. También el juez, también el fiscal, que todos somos humanos. Pero para mí, desde luego, hoy en día nadie pone en duda la calidad de sus informes y la objetividad. Al igual que, bueno, pues cuando hace un informe médico forense, es que nadie lo pone en duda. Yo cuando voy a resolver un accidente de circulación y tengo que establecer unas lesiones, unas secuelas, es que prefiero adoptar lo que dice el médico forense porque me fío de él, que no que me vengan cuatro informes en el procedimiento, cada uno de una parte de 3 compañías diferentes, de compañías de seguros, porque me da más objetividad y más, pues no sé, más seguridad el informe del médico forense. Y con los informes de los equipos psicosociales es que me pasa exactamente lo mismo. Eso por una parte, es decir, yo no lo pongo en duda ni su objetividad ni su calidad. En cuanto a la forma de realizar su trabajo, es que, pues sinceramente, yo creo que los jueces tampoco entramos ahí. Pues ellos tienen sus instrumentos, sus medidas para hacer los informes, y no sé si están con las partes y con los interesados media hora, o están una hora, o están una semana. No lo sé, yo lo que veo es el resultado. El informe que me traen y que yo estudio y que miro sobre la mesa. Eso es lo que me interesa. No sé si hacen un test o hacen otro test, bueno, sé que, bueno, pues que se trabaja así, ¿no? Pero no entro en la forma ni en la metodología. Yo lo que leo es el informe y desde luego no pongo en duda la calidad de ese informe. No obstante, también digo que también puede haber algún error y yo también puedo cometer un error, desgraciadamente para el ciudadano, y la verdad que si alguno de los que están aquí se han sentido a veces, no sé, se han venido por Álava y se han sentido perjudicados, de verdad que lo sentiría muchísimo. Bien, eso por una parte. En cuanto a la ley procesal, bien, es cierto que la ley de enjuiciamiento civil en el año 2000 perdió una oportunidad excelente para regular los informes de los equipos psicosociales. Para mí, la regulación que hace la ley de enjuiciamiento es del informe pericial, y por eso he empezado hablando yo en mi exposición de que una cosa es el procedimiento verbal con los informes periciales que regula la ley de enjuiciamiento civil, el 338 y siguientes, y esa valoración de la zona crítica que no va a ninguna parte del juez de instancia y de la audiencia, y por otra parte está lo que es el asesoramiento que puede pedir el juez a estos equipos, a los psicólogos, a los trabajadores, a través del artículo 92. Para mí son cosas completamente diferentes. Es verdad que el juez también, a través del 339 párrafo 5, puede pedir un informe pericial de oficio. Claro que lo puede pedir, pero lo puede pedir a un tercero. No tiene por qué ser a los equipos psicosociales, a un tercero. Y desde luego, como estamos en el procedimiento verbal, por eso he empezado hablando así del procedimiento que regula la separación y divorcio, cualquiera de las partes puede aportar al juez bien su informe particular de un psicólogo, pues que trabaja y que se dedica a esto, conocido de él o que esté ahí, que lo encuentre, que lo busque y lo encuentre. El actor puede pedir que presente un informe, la parte demandada, al contestar a la demanda, puede presentar otro informe, o ambos en el acto de juicio pueden pedir un informe al juez, y el juez puede bien nombrarlo por exaculación o mandar al decanato que se lo nombren, o puede asesorarse por estos equipos psicotécnicos. ¿Qué pasa en la realidad? Pues que realmente la mayoría, el 95% de los casos de separaciones y divorcios, desgraciadamente, tienen escasa capacidad económica las partes, porque estamos separando, yo durante 25 años así lo veo y es mi experiencia, estamos separando a gente con muy pocos recursos económicos. Entonces, a nadie interesa encarecer el procedimiento y además de pagar al abogado y al procurador, pagar también a un perito, que sería un psicólogo o un experto en esta materia. Ese es mi punto de vista. Y por eso, precisamente, pues bueno,
yo creo que precisamente porque ni los abogados ni las partes dudan, ni tampoco el juez, de la objetividad de los equipos, todos, casi de mutuo acuerdo, piden el informe psicológico del equipo técnico. Es que es así, yo lo veo en la práctica, es así. ¿Cuál es el fallo desde mi punto de vista? Y lo he dicho también en mi exposición. Pues que a veces el juez delega demasiado en el equipo psicológico o psicosocial. Delega demasiado. El juez pide, a ver, dígame usted quién es el más apto para ejercer la guardia y custodia. No, en eso nos equivocamos y me echo la culpa, o sea, en eso nos equivocamos los jueces. No tenemos que pedir o hacer esa delegación expresa, no. Dígame usted, deberíamos decir si el padre está capacitado para ejercer la guardia y custodia, si la madre está capacitada, y yo creo que en el 99% de los casos están capacitados. ¿Cuándo no estaría capacitada una persona? Pues cuando sea un delincuente, o cuando esté en la cárcel, o cuando sea un drogadicto, es decir, casos muy, muy específicos. Porque luego también es cierto que el padre puede estar más capacitado que la madre, o viceversa, pero ambos pueden ejercer la guardia y custodia. Y aquel que tenga menos capacidad, ya he dicho, después en el seguimiento, que para mí sería lo ideal, que el equipo también hiciese un seguimiento, y para eso el gobierno vasco debería ampliar el sistema y poner más medios, el equipo debería hacer un seguimiento y decirle a la madre, no, mira, te estás equivocando, así no se puede hacer, o al padre, no quiero ser machista, pero ese es el tema, y no sé, ¿qué más soluciones había? A ver, me he emocionado. Que igual yo me he expresado. Múltiple peritaje, pues el múltiple peritaje prácticamente no existe, porque es cierto que a veces yo desde la audiencia provincial lo veo, cuando el equipo emite un informe y no gusta una de las partes y encima el juez lo copia en la sentencia porque a veces lo fusila y dice, pues bueno, como dice el equipo técnico o la psicóloga o el psicólogo, resulta que la madre está más capacitada y debe ejercer la guardia y custodia. Craso error. Entonces llega el otro, el contrario, a la audiencia provincial y pide otro informe pericial. Y es cuando se pide el informe pericial de partes. Es que antes no se ha pedido en la mayoría de los casos, de verdad, es así. Pero todo es pues porque la práctica nos ha llevado a esto. Quizás se pueda corregir, evidentemente, y desde luego yo estoy convencidísima que es también por la situación económica, porque desde luego en las separaciones y divorcios, en la mayoría de los casos se reparten miserias, desgraciadamente es así, y cuesta mucho, aparte de la crisis personal que supone, la crisis, pues bueno, sentimental, pues luego llevar estos procedimientos adelante. No sé, si puedo sugerir algo más. Sí, dime. No, sí, estamos de acuerdo. Yo no sé si me he expresado bien. Cuando yo he invocado el 339.5, claro que está pensando en la norma normalmente en un perito distinto, pero eso no impide que el juez designara uno del equipo psicosocial. No le obliga, pero le permite. Es que normalmente y le permite por la vía del 300... que se hace, claro. No, pero si invocara al juez en la resolución el 339, tendríamos un peritaje ordinario, que yo creo que la ley permite que se haga. Igual es más trabajo para los equipos y cuando salga de aquí me están esperando todos para decirme, ¿tú qué dices? Yo estoy hablando en términos de procesales ahora porque es lo que me ponía en la ponencia. En términos procesales. Es verdad que la igual ley como director de justicia tengo que decir, no todo lo contrario. Contrario. La verdad que ha perdido una ocasión, pues bueno... Sí, eso lo he reconocido, pero existe ahora en el ordenamiento jurídico la posibilidad de que ese lamento que a mí se me ha formulado muchas veces en reuniones y que veo, por ejemplo, en internet, en foros, de que no se les utiliza como peritos, pero sin ser peritos, no. El juzgado puede convertirlos realmente en peritos. Y darles ese tratamiento. Yo creo que luego lo que hace el juez es llamarles a ratificar el informe, ¿no? Y hacer las aclaraciones. Es que para mí es esencial eso. Porque primero hay que pasar el informe... No en todos los juzgados, ¿no? Yo quiero pensar que aquí sí, en Vitoria sí, ¿no? En Vitoria hay 2 juzgados de familia y yo creo que los dos actúan de la misma forma, Y yo creo que para mí es esencial porque el informe debe conocerse por las partes. Mínimo, una semana antes. Las partes, los abogados, tienen que valorarlo y efectivamente luego se dicta juicio y en el juicio es donde se hacen las aclaraciones pertinentes a los especialistas. Para mí eso es esencial. Y desde ese momento ya, digamos, bueno, se convierte en un informe pericial, bueno, pues cuasi informe pericial, si no lo haría anteriormente. El 339 es más amplio y esto también podría ser más trabajo para los equipos. Yo ya, además, yendo más allá, también pienso porque no es solo hijos menores, el Código Civil solo habla de hijos menores. El 339 habla de procesos matrimoniales en general. Bueno, pero bueno, luego alguna herramienta da la legislación procesal para ampliar el campo y
prestar algunos aseguramientos las cuestiones, de las que se quejan. las cuestiones económicas de las partes, yo creo que bueno, para eso también hay que pericial, ¿no? Las partes pueden llamar a un economista para que haga una valoración. Pues si cualquiera de las dos partes tiene una empresa, hay problemas, bueno, las cuestiones económicas pueden valorarse desde otro ámbito. Vale, nosotros desde la reunión que tuvimos con Manuel Balín, que varias de las mejoras estuvimos comentando contigo, entendíamos que la entrevista no hay ningún problema, no afecta a intimidad, porque un proceso de familia ya de por sí es atentatorio contra la intimidad, y estás hablando de tu familia, de tus hijos, ahí poco se puede hacer. Nosotros incluso proponíamos no que se aportara un DVD a las partes, sino el visionado en instalaciones judiciales por las partes y por los peritos de las partes, para poder ratificar luego el principio de contradicción. Porque si no tenemos esa documentación previa, si no permitimos que los peritos y los abogados de parte puedan estar presentes durante la realización, que no intervenir, sino que puedan tener esa información, desde un punto de vista procesal se está atentando contra la tutela judicial efectiva. Y esto no implica cuestionar la objetividad ni la técnica de los equipos psicosociales, sino del informe en sí, del dictamen. Es decir, si el proceso tiene que ser garantista, si estamos hablando de la tutela judicial efectiva, del principio de legalidad y del principio de contradicción, si yo no sé cómo ese perito o ese especialista en concreto ha llegado a esas conclusiones, mi perito tampoco va a poder rebatir ese informe. Entonces, desde el principio de contradicción, y aquí no hay ningún interés superior al otro, el derecho de defensa de las partes y el derecho del interés superior del menor, tenemos que estar en igualdad de oportunidades para que al final salga de un juicio justo y de un juicio garantista, que era lo que nosotros comentábamos, ¿no? Por eso, aparte de la entrega de toda la documentación, nosotros añadíamos la posibilidad de estar presentes, ¿no? Y sí que al final igual no es un informe pericial, pero sí que debería de ser precisamente porque es la única manera de garantizar el principio de contradicción. Es decir, al final hay una gran diferencia entre acudir a la designación judicial de un perito dentro de la bolsa del colegio, porque eso va a implicar que apliquemos todas las garantías de la ley de enjuiciamiento civil, cosa que no vamos a poder hacer si se considera que es un dictamen de asesoramiento experto que al final se convierte en la prueba básica, como ha dicho bien el fiscal, en todo proceso de familia, ¿no? Entonces, para intentar mejorar el procedimiento, para intentar mejorar un poco la garantía procesal entre todos. Y cuando estuvimos hablando del tema de la alegalidad, porque a mí ilegal me parece un poco fuerte, la legalidad, hablábamos de varios preceptos, ¿no? Que yo me imagino que en este foro se habrá comentado, ¿no? El artículo 122 de la Constitución establece un mandato, y es clarísimo, que todos los servicios, ya sean funcionarios o bajo relación laboral, que colaboren con la Administración de Justicia, tienen que estar regulados en la Ley Orgánica del Poder Judicial. En este momento hay un anteproyecto de Ley Orgánica del Poder Judicial que ni siquiera se está planteando esto. Es que los legisladores yo no sé a qué están. Hay un mandato desde el año 76 que está recogiendo esto. La ley de enjuiciamiento civil es posterior, o sea, que estamos aquí, por eso la legalidad. Es decir, ¿cuándo se puede, o sea, qué incompatibilidades tiene un integrante de un equipo psicosocial como cualquier otro perito? Si es que no están regulados, ¿qué funciones tienen? Ese tipo, ¿no? No estás cuestionando al final a la persona en sí, sino a la institución. Y luego es que hay otro artículo que es muy importante, el artículo 1 de la ley de enjuiciamiento civil, principio de legalidad procesal. Todas las partes que intervengan en el procedimiento de familia tienen que someterse a lo que diga la ley de enjuiciamiento civil. El artículo 752 de la ley de enjuiciamiento civil recoge determinada flexibilidad en las pruebas, pero no en la pericial. Los equipos psicosociales solo se mencionan en la ley de enjuiciamiento civil, bien como es dictamen de especialistas, no equipo técnico, dictamen de especialistas, o como cuando el equipo psicosocial o equipo técnico puede solicitar que se oiga el menor. Pero no está hablando de la prueba que emiten esos equipos psicosociales. La situación procesal, desde luego, que es pésima, de una inseguridad jurídica bestial, que ha llevado a que determinados jueces consideren que es una prueba pericial aplicable las garantías procesales de la ley de enjuiciamiento civil y otros jueces que no, ¿no? Y hay una contradicción de sentencias que al final los que están resultando perjudicados, en primer lugar, los profesionales de justicia, la justicia en sí, y las personas partes, padres, madres e hijos que acuden y se encuentran con esa situación de ¿sí o no? Entonces, por supuesto que el gobierno vasco no depende del tema de procesal, pero ahora que están con el anteproyecto de ley orgánica del Poder Judicial,
por favor, que modifiquen los parlamentarios. Estoy completamente de acuerdo, la verdad que el sistema procesal no es acorde y no lo va a ser en mucho tiempo porque yo creo que no está previsto y tampoco en la ley orgánica está prevista la regulación de este problema. Es que yo, de todas maneras, en el tema del proceso de familia, el interés preponderante es el de los menores. Entonces, es la razón por la que el derecho de las partes es un derecho que queda un poco, la tutela judicial y los progenitores no es igual que un proceso, no es como un desahucio o un proceso civil, tienen por supuesto derecho a reclamar, a pedir la tutela judicial, a instar al juez las medidas que tengan procedentes respecto a los hijos, pero es que el problema, y por eso en este tipo de proceso el juez puede acordar cuantas pruebas estime pertinente, el juez de oficio, a diferencia del resto del proceso, puede ser cualquier prueba que estime pertinente, para que sea idónea y pertinente, obviamente, pero cualquier prueba la hayan listado en las partes, porque existe un interés superior, es un interés superior que el juez y el fiscal tienen que preservar, es el interés del menor. Por ese motivo, la regulación de esta, no existen los servicios psicosociales, que no existirían, que la parte que lo pidan y que lo paguen como en otro tipo de procesos, y por ese motivo la regulación no puede ser igual que como si fuera otra prueba pericial en otro tipo de proceso, porque aquí los intereses de las partes no están en la misma posición que los intereses de los hijos. A veces coincidirán y otras veces no coincidirán, y el juez, el fiscal, que me toca como fiscal, tienen que intervenir buscando el interés, no sé si exclusivo, quizás sea excesivo o exclusivo, pero las medidas que se refieren a los hijos, el único interés que debe ser seguido por el juez es el interés superior, que coincidirá o no. Por ese motivo yo creo que es complicado que se pueda regular la pericial de otra manera, como está regulado. Entonces se pueda regular, pues quizás, no sé, protocolizaciones o lo que hemos dicho, pero... Yo, en cuanto al DVD que tú has dicho, la verdad es que lo veo complicado, porque bueno, yo creo que dependería también un poco de la forma de realizar la prueba. Ahora, otra cosa sería que los usuarios de datos, porque bueno, también el juez tiene derecho a explorar al menor. Yo, las exploraciones, soy partidaria de que el equipo, o una parte de él, o un psicólogo, además del letrado y la defensa, estén delante cuando se realiza la exploración, no los padres, pero un experto sí, y un abogado también, y a través de ahí eso podría ser el inicio después de la forma de desarrollarse el informe psicosocial, no lo sé. Es verdad que pues hoy se graba prácticamente todo, pero no sé si se podría grabar la realización de una prueba semipericial, como podría ser esta, ¿no? No lo sé. Si no es con la grabación, con la presencia, ya ahí estás dando garantías. Tú permites que el letrado de partes y psicólogo pueda estar presente, que no intervenir, pero estar presente tienes una garantía. También quiero decir que bueno, el Código Civil del año 1889 se ha quedado muy desfasado. Sí que ha habido algún parche como la modificación del artículo 92, que todavía ha sido corregida por el Tribunal Constitucional, en cuanto que ya no se necesita o no es vinculante el informe del Ministerio Fiscal, pero todavía haría falta creo yo que es necesario una buena reforma del Código Civil en el tema de familia, al igual que en otras materias, pero sobre todo en familia y actualizarse con los tiempos, vamos. Yo solamente decir que lo de la legalidad, yo creo que no, porque la tutela judicial efectiva es un derecho fundamental de configuración legal. Lo ha dicho el Tribunal Constitucional tantas veces que ya si no fuese merece. legal, el Por eso, yo lo habría dicho. como es de configuración legal, pues ya vemos la configuración legal que tiene, defectuosa en mi juicio, o insuficiente, más que defectuosa, insuficiente, pero no alegal, o sea, mucho menos ilegal, que yo he dicho ilegal porque eso lo he recibido yo como escrito, como queja escrita de que esto es ilegal, por eso quería decir. Ni ilegal ni alegal en este sentido. Ronda de preguntas, si alguien quiere... Sí, bueno, con respecto a la grabación, que sea últimamente, en este momento se ha comentado, yo quería decir una cuestión. Con respecto al grupo psicosocial, lo que mueve fundamentalmente la pericial psicológica o psicosocial es efectivamente el rescatar el interés del menor. Es decir, a nadie se nos escapa que cualquier decisión acerca de las relaciones que un niño establece con sus padres le van a afectar al desarrollo personal durante toda su vida. Por tanto, en ese rescatar el interés superior del menor, yo entiendo con respecto a la grabación que habría que tener en cuenta
evitar la victimización de los menores que acuden, porque no hay que olvidar que están en un momento de estrés familiar, cuya vulneración podría causar cuestiones irreparables. Por tanto, hay que tener en cuenta, entiendo desde ahí, el que de todo momento hay que evitar la victimización. Y el grabar es una cuestión invasiva, una entrevista que se está desarrollando sobre cuestiones de tipo personal y de tipo familiar. Eso habría que valorarlo, entiendo yo, no tanto el cómo la grabación llega o el control de la prueba, sino la propia realización de la grabación, puesto que hay que indicar a la persona que está siendo grabada, ahora todo esto lo vamos a estar grabando, eso hay que tenerlo bien en cuenta. Ya se permite la grabación a menores, en otros casos. Se permite la grabación a menores en determinados casos, como son las pruebas preconstituidas, con respecto a la parte psicosocial me refiero, pero son determinadas cuestiones concretas y precisamente para evitar la victimización, es decir, para evitar volver a reproducir la declaración del niño sí, como garantía del principio de contradicción. Y además es una idea que el informe del Consejo Fiscal respecto a las modificaciones del Código Civil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, en la modificación del 770 ya lo recoge. Es decir, es el propio Consejo Fiscal el que dice que cuando se está entrevistando al menor se grabe siempre que sea posible. Sí, o sea, que es una idea de debate y de reflexión, pero que no solo es desde las asociaciones, sino que hay determinadas instancias y judiciales que ya se lo están planteando, ¿no? El propio Consejo Fiscal lo ha propuesto, ¿no? Más allá de cómo se puede hacer, con todas las garantías. Eso es. Sí, pero ahí habría que valorar también, cuál es el objetivo de la prueba pericial o de las pruebas periciales. Y el objetivo es la elaboración del informe, es decir, todas las conclusiones que el perito pueda hacer constar, las tiene que hacer constar en la conclusión del informe, que es la respuesta a la pregunta que se ha formulado. Por tanto, lo fundamental es el informe, es la conclusión del informe. Lo otro entiendo que es una cuestión más, después, una cuestión más de tipo jurídico. Eso. No es necesario a nivel psicosocial, en principio en general, el realizar estas grabaciones, respetando, ya digo, el interés del menor. Hola, buenas tardes. Yo soy un padre separado y me considero maltratado por la justicia de familia. Entonces, mi cuestión va para los tres ponentes, pero podría ir para muchos compañeros suyos que están metidos dentro del intestino del estamento judicial. A nadie dentro del estamento judicial le llega a mosquear o a preocupar que un porcentaje muy alto de los informes de los psicosociales, pero muy alto, vayan encaminados hacia una custodia monoparental materna. ¿Nadie se ha preocupado de eso? Sí, yo creo que esto ha sido así durante años, lo he dicho antes. Desgraciadamente ha sido así. Yo pienso que se ha perjudicado muchísimo, se ha maltratado a los padres en ese sentido. Creo que esto va cambiando, está cambiando, quiero pensarlo así, y desde luego yo creo que hoy en día, pues bueno, por distintos factores sociales y económicos también, y desde luego, pues porque la sociedad ha cambiado sobre todo, se está cambiando también este tema, pero desde luego estoy con usted en que se ha maltratado a los padres en ese sentido y que se ha otorgado la guardia y custodia de la madre automáticamente durante muchísimos años, prácticamente todos los, sistemáticamente sí. Sí, el problema lo reconozco y la verdad que, pues bueno, somos culpables todos, los jueces los primeros y también, pues no sé si el sistema. Yo estuve 7 años prácticamente en un juego de distancia y familia y yo en aquella época, que hace 20 años, recuerdo que en 3 ocasiones di la guardia y custodia ya no compartida. Compartida no la di nunca, ahora sí que la estamos dando compartida. Ahora queremos, desde luego, desde la Audiencia Provincial de Álava, queremos o estamos por la labor de que la guardia y custodia sea compartida y la monoparental de la madre sea lo excepcional. Estamos en ello. E incluso he dicho antes que incluso de oficio la hemos dado. Pues un caso muy reciente, por ejemplo, pues el padre que los niños iban a comer todos los días a casa del padre y sin embargo la guardia y custodia la tenía la madre. Y ni siquiera le estaba pidiendo el padre, le dijimos, pero bueno, si este señor está haciendo todo lo posible por sus hijos, les está cuidando, les está dando de comer. De custodia compartida, y nadie lo pedía. Bueno, supuestos muy concretos, y también excepcionales, pero yo estoy con usted y de verdad que ha sido así durante años.
Es que durante años, y todavía yo supongo que por la inercia que tiene esta sociedad seguirá siendo así durante muchos años, el problema que tenemos los padres masculinos es que cuando entras a un juzgado de familia ya entras perdiendo por 2-0. Seguramente sí. Si se entrase empatado a 0, Sí. pues la cosa sería más justa, pero ya de por sí según entras por la puerta entras perdiendo por 2-0. Yo soy consciente de que es así. Luego se dice, no, es en ocasiones, el padre trabaja y la madre no. Es que no se puede penalizar a una persona que trabaja. Si el padre trabaja, pues tendrá que buscarse los medios para ir a buscar al niño al colegio, que seguramente puede ir una abuela o puede buscar a una persona, pues igual que se hace cuando los dos padres trabajan y viven juntos. Y sí, la verdad que yo siento esas situaciones que se han producido durante años. Sí. Y por desgracia se seguirán produciendo durante muchos años. Pues ojalá quede por eso, la verdad. ¿Alguna otra intervención? No, yo simplemente, como ha dicho que dirigía la pregunta a todos los miembros de la mesa, quiero decir que yo no puedo aceptar como criterio general que los padres sean maltratados. Yo siempre quiero pensar que las resoluciones judiciales están bien fundadas, que habrá supuestos de error, pero que están bien fundadas, y como las resoluciones judiciales y las administrativas de todas, de entrada, la gente resuelve lo que razonablemente y con una sana crítica considera que debe resolver. Entonces, como criterio general, sé que ese es el planteamiento. Igual estadísticamente, Lo cual no quiere decir igual que yo no me estadísticamente considero eso que es así, pero como criterio y como concepto, yo desde luego no voy a... Bien, pero lo cual no quiere decir que yo no me pueda considerar que estoy Sí, maltratado. sí, Y lo mismo que yo, un estoy porcentaje muy yo estoy alto transmitiendo mi de padres creencia sobre separados. una afirmación de ese tipo, ¿no? Evidentemente, como se sienta usted, lógicamente lo sabe usted, no yo. No sé si está pasando. Yo reconozco que durante años las mujeres o los juzgados, los equipos, todos en general, hemos dado la guardia y custodia a la madre, pues porque socialmente era lo que existía y todo estaba predispuesto para que esto fuese así. La madre se ocupaba de los niños. Es verdad que, bueno, pues hasta hace 10, 15 años, bueno, era normalmente la mujer que encima se preocupaba de ellos cuando eran pequeños. Sí, en la mayoría de los casos, no digo que sea su caso, en la mayoría de los casos la madre les hace la comida, la madre les va a buscar, bueno, aun cuando los trabajasen. Esto gracias a Dios ha ido cambiando y también ha ido cambiando la situación respecto de las consecuencias jurídicas que son la guardia y custodia compartida. Por eso he dicho antes también que el Código Civil requiere una modificación, porque yo creo que la guardia y custodia compartida debería ser actualmente lo que estableciese el Código Civil. Tiene que haber una reforma legal, porque todo esto, los jueces llevamos muy mala fama, porque resolvemos todo muy mal, porque perjudicamos mucho al ciudadano y tal, pero muchísimas veces vamos por delante del legislador. Y esta es una de las cuestiones en las que estamos por delante del legislador. Sí, lo que es que la sociedad muy por delante del legislador, También. toda la sociedad. Y de los jueces también, pero los jueces muchas veces por delante del legislador. Bueno, yo decir que, o sea, sí que ha habido una tendencia porque la propia sociedad también está cambiando, y también es verdad que el hombre pues no se ocupaba tanto con las mujeres en términos generales, porque no había igualdad, no había igualdad antes de la separación, y porque, bueno, como se suele decir, la igualdad tiene que empezar desde que nace el bebé, ¿no? Hay que empezar desde pequeñitos, en la medida de lo posible, y bueno, no sé, yo creo que se está evolucionando y las normas también van cambiando, ha habido reformas legales. No hay que olvidar, si no me equivoco, que antes había una norma del Código Civil que decía que los menores de 7 años estarán bajo la custodia de la madre, ¿no? Eso se reformó. También se reformó el derecho de corrección, que antes los padres tenían derecho de corrección sobre sus hijos, eso se derogó, etc. Entonces yo creo que al final la evolución social también va en otra dirección y, bueno, cada vez afortunadamente pues, se está dando más igualdad también para lo bueno y para lo malo, ¿no? La igualdad que reclamamos los hombres tiene que conllevar también igualdad en los deberes, no solamente en los derechos, sino en los deberes y en la dedicación a los hijos. La cosa de los niños crece muy rápido y las evoluciones son muy lentas. Tiene razón. A ver, ¿hay alguna pregunta? Sí, he oído en varios ponentes el concepto de interés del menor. Me gustaría que me describieran el interés del menor, sus elementos y qué ponderación existe entre sus elementos. Si hay una homogeneidad de esa interpretación, no es algo genérico, como puede ser
interés general del Estado, que también hacemos una percepción. Pues lo que se pretende en el procedimiento de familia es que el menor no sufra, que esté bien cuidado, que no tenga problemas ni emocionales ni psicológicos, ni tampoco, pues bueno, que tenga lo que se necesita en lo esencial, en cuanto a la alimentación, al vestido, al ocio, pues todo eso es el interés del menor. Ahora, también es cierto que en los procedimientos de familia quizás se descuida mucho el interés de los progenitores. Estamos todos por el interés del menor, pero como ha dicho aquí el compañero, es verdad, nadie se preocupa por el interés de los padres, de cómo queda la situación familiar, de cómo queda la madre o el padre en esos casos en que la custodia no es compartida y además hay que dividir a veces pues, unas condiciones, una capacidad económica más bien escasa. Si tienen una vivienda propia, si no la tienen, muchísimas veces, pues, además en estos tiempos de crisis, el padre o la madre acaba o está en paro y acaba viviendo con los abuelos maternos o paternos y el niño se desplaza de una vivienda a otra. Bueno, eso es lo de menos, porque yo pienso que el interés del menor, si el niño es pequeño, los niños son como una esponja. Y van a casa del padre una semana y van a casa de la madre otra semana y no pasa nada. Yo creo que sí. Por toda la sociedad se ve eso de forma natural y en el colegio se ve de forma natural, no pasa nada. Otra cosa es pues, bueno, que no se vea bien. Yo creo que eso se va superando hoy en día, que la sociedad está cambiando en ese aspecto. Y bueno, sí que es cierto que bueno, en cuanto que el menor pues, requiere una especial protección, estamos todos por esa labor, pero también hay que pensar en el interés de los progenitores, efectivamente también. No sé si he contestado a su pregunta. Al menor no se les escucha. Ya. Habría que escucharle más, sí. Compañero. Yo por contestar a aquella pregunta que creo se ha formulado, que es imposible describir el interés superior del menor en abstracto. Como todo concepto jurídico indeterminado, es un análisis caso a caso en el cual, para llevar el convencimiento al destinatario de la resolución judicial, el único cauce es una motivación suficiente. Si está perfectamente motivada la resolución y explicada por qué esa custodia es de la madre o del padre, esa visita es de hora y media o no de 2 horas, si eso está perfectamente motivado, ahí está el interés superior del menor, y eso permitiría además el recurso, la apelación o lo que hubiera y la contraargumentación. El problema suele darse por la ausencia de motivación suficiente. El Tribunal Constitucional ha dicho que lo no explicado resulta arbitrario. Eso lo ha dicho el Tribunal Constitucional y no yo, que me divida. Yo creo que, sinceramente, ya por alusión... No, pero ustedes no digo que suceda así, digo en el caso de que se dé. Yo no estoy juiciando un caso concreto porque yo no los conozco. Yo creo que en general, que puede haber excepciones, pero que en general la resolución de las sentencias están motivadas. Otra cosa es que no gusten a una parte u a otra, pero motivadas están. Porque este Tribunal Constitucional nos ha puesto el listón muy alto a los jueces. Tenemos que motivar absolutamente todo y no vamos. Si comparas con el derecho francés u otro tipo de sentencias europeas, no es nada que ver. ¿Tienes una preguntita final? Yo he criado a mi hija durante los 11 primeros años de su vida, también de pañales y todo eso. Y resulta que en el psicosocial, en media hora decidieron, un señor, un tal John, decidió que yo no era apto para criar a mi hija. En media hora, no llegó a la media hora. Las preguntas que ese señor le hizo a mi hija fueron, directamente a mi hija dijo, pues claro, yo no tengo las pruebas de que eso haya sucedido. Eso es lo que me ha contado mi hija. ¿Estás bien en el colegio? ¿Te llevas bien con tus compañeros? No, yo no tengo argumentos para defender esa metódica que utilizó ese profesional. Para mí quitarme a mi hija, llevo sin verla 2 años, porque luego la madre, en venganza, ha incumplido el punto de encuentro familiar, lo ha incumplido durante 2 años. Llevo sin ver a mi hija 2 años. Imagínense cómo puedo estar yo alegre de la decisión de ese supuesto profesional. 2 años sin ver a mi hija, por ese profesional. Y he sido muy padre, Yo desde los 0 a los 11 años, una cosa, un detalle, mi mujer fue a la farmacia a comprar agua para el biberón. Llevo desde los 12 años cambiando pañales. ¿Soy una buena persona o no soy una buena persona? Veo que me mira. Ese profesional... Yo no le puedo decir nada porque el debate que en esta mesa se plantea no es ese. Yo no tengo, ni tengo que dudar, ni dudo de que usted sea un padre excelente, ni es el caso que me plantea, pero dado que me mira le respondo.
Pues evidentemente me parece que media hora es poco si la decisión se ha hecho así, Incluso pero no sé cómo ha funcionado. Lo que quiero decir es que lo más que puedo hacer desde aquí es solidarizarme con usted y decir, pues que es un buen padre, yo no lo dudo, pero yo tampoco fui el quien decidió que no tenía usted la custodia o que no podía visitarlo. Entonces no podría yo rebatirle a ese supuesto profesional que ha hecho no sé qué metódica ha utilizado, preguntarle, es que no, bueno, si eso hubiese son una las... grabación, yo desde el principio les agradezco que estén aquí y la verdad es que lo tengo en cuenta. No tengo rencor hacia el pasado, todo lo contrario, yo lo que no quiero es que se sigan cometiendo los errores que por ejemplo se han cometido conmigo y con otros 300 y pico contactos que tengo en las redes, que casi todos me dicen lo mismo. No se escucha ni al menor ni al padre, bueno, ya el padre ya es un tema aparte. Yo lo único con carácter general que le puedo decir es repetirle las propuestas de mejora que yo he dicho aquí, que soy partidario de que se den todos los elementos que justifican la decisión que el profesional adopta, que se pongan a disposición de todos quienes se ven afectados por el proceso, concernidos por el proceso. Sin perjuicio de insistir en una cuestión, y es que el derecho tal como está configurado en el caso de niños menores es el interés superior del menor prima sobre todos los demás, y el ordenamiento jurídico así lo ha querido, y el constitucional así lo acepta. Cosa distinta es que en el plano del principio de la ley se discuta y podemos estar de acuerdo o no, pero eso es lo que hay, y eso es además una convención internacional que la mayor parte de los estados han asumido, la Convención de los Derechos del Niño. Luego podemos estar en desacuerdo, pero esencialmente ese interés superior del menor va a primar siempre sobre el desaliento de los padres, del padre, de la madre, de ambos progenitores, porque no es inusual que ambos se sientan en desacuerdo con los tiempos o con la resolución judicial. Yo creo que es verdad que nos hacen exploraciones tanto los juzgados, y creo que esto está haciéndolo ahora pues, el equipo normalmente de servicios sociales, se encarga de la exploración del niño, además de los progenitores e incluso otros parientes, para ver en principio pues, cómo funciona el núcleo familiar. Y no sé, alguien ha dicho que no se oye a los niños. Yo creo que se les oye a través del equipo psicosocial también. Es verdad que antes se oía más por los jueces y que ahora hemos delegado también esa función. Sí, incluso hoy en día también con los jueces, a partir de los 14 años están los niños, ¿no? Bueno, la ley dice a partir de los 12. A partir de los 12. Yo creo que incluso se podría hacer antes. Es verdad que también muchos padres no quieren que el niño venga al juzgado. Me parece muy respetable. Los juzgados tampoco son lo que eran, es un edificio normal. Se les trata bien, pero bueno, también entiendo que no quieran traer a los niños. Digo eso porque como antes han dicho que es determinante el informe del equipo psicosocial, no sé muy bien cómo afecta esta relación del juez con el menor para tomar la decisión, o simplemente se basa en el informe del equipo. Ahí me pierdo un poco, por mi caso. Creo que es la petición de las partes y luego sí que es cierto que se tiene muy en cuenta la decisión, el informe del equipo. Entonces, ¿para qué se hace al niño ir a estar con el juez y marearle más si lo que importa es el informe del equipo? Yo creo que ya cada vez los jueces en general delegan en el equipo las exploraciones. Entonces que no mareen a los menores, por lo menos. Veo que la teoría está muy clara, pero la práctica, la verdad es que tengo que decir que es muy desalentadora, al menos para esta parte de la mesa. Yo soy uno de los tratados muy injustamente por la justicia, creo que soy un padre ejemplar, y desde luego no ha sido la reacción que he tenido por la justicia en compensación a mi comportamiento con el menor. Y otra cosa que quisiera decirles es que antes han hablado del retraso en los informes. Yo, los dos casos que he tenido de informe, puedo decir que no se han retrasado muy poquito, han tardado un tiempo muy corto, pero en estos momentos estoy a la espera de una sentencia cuya vista fue hace 9 meses y todavía no tengo sentencia. Esta vista además fue aplazada por 2 veces consecutivas y en la tercera, por fin, hubo juicio, y en estos momentos hace ya 9 meses que fue esa vista y todavía no tengo sentencia. Se supone que hay un menor de por medio, a mí esto me parece gravísimo. No sé qué capacidad de defensión tengo, quería expresarlo aquí aprovechando este foro, que es muy bonita la teoría, pero la práctica es que llevo casi 2 años con una demanda que no prospera. Si estás 9 meses esperando sentencia, eso es, sí, señor. Pues eso es una indefensión absoluta. Y más habiendo un menor, es que no sé, hasta me extraña que sea así, pero si lo dice le creo. Lo prometo, no es así. Sí, no, que será, pero quiero decir que habiendo un menor me parece una irresponsabilidad, salvo que haya un motivo grave que hay varios letrados
hay varios letrados en la sala, Sí, no, ellos pero es sabrán. que... Hay letrados y jueces en la sala que saben perfectamente mi caso concreto y lo pueden decir que es así. 9 meses sin sentencia. Ni de familia ni de otro tipo, no estamos con una sentencia. Pero del juzgado Yo no sé de qué Del juzgado, tipo del es. juzgado. Y 9 meses que no ves a tu hija. Desde la vista, no es mi caso, no porque mi hija está todo el día conmigo. Desde la vista 9 meses. Pero es que ya aquella vista se retrasó 2 veces, Igual es que acordado se retrasó 2 veces porque en la primera ocasión estuvo con mi hija que tenía 14 años, estuvo 13 en aquel momento, con la juez y bueno, expresó allí sus sensaciones o lo que ella pretendía. Fuimos al juicio y como no había un informe del equipo psicosocial, la jueza lo decidió aplazar, debido a algún cambio de juzgado de juez en el juzgado, se volvió a aplazar, se aplazó una segunda vez, bueno, en la tercera vez hubo vista y en estos momentos 9 meses sin sentencia. Esto es lo que sufrimos algunos padres separados. Aprovecho, agradezco vuestra presencia para poderme expresar, porque ya no sé dónde contar esta pena. Quiero pensar que no es en mi provincia, pero... No, Bilbao. 9 meses no me En parece. Bilbao, la juzgada de Bilbao. Me parece que es excesivo. Ya para terminar, para tener un poquito de descanso, a mí lo que sí que me parece importante, y que además lo ha dicho antes Mercedes, es que no se trata de ser buen padre o buena madre, sino de estar apto. Tú no tienes que justificar, es que me desvivo por mis Para mí hijos. eso es Soy capaz de hacerme cargo de mi hijo. O sea, es que eso es lo básico, ¿no? Mejor o peor, porque ninguno somos perfectos. Yo soy madre y no soy perfecta. Cada uno tenemos nuestra forma de ser, nuestra forma de actuar. Eso no quiere decir que no seas apto. No hay que ser padre cum laude para conseguir Yo una puedo ser partida. mucho peor madre, por ejemplo, que Carmen. Por eso Pero somos puedo cuidar a mis hijas, porque soy su madre. Cada uno a su Ese es manera. el tema, cada uno a su Eso es. manera, Y efectivamente. segundo, Manuel, te voy a tomar la palabra de las ideas de mejora. Porque Ya, vamos, pero he dejado claro que todas las compartía, por eso las he formulado aquí, que unas no dependen de mí y que otras en función de las disponibilidades presupuestarias, que es un sin perjuicio de que los abogados solemos poner mucho en los escritos, ¿verdad? Sí. hombre, pero hay cosas que son muy Bueno, facilitas. las que se puedan hacer, yo creo que intentamos hacerlas todas. Que te ha grabado, Manuel, ¿eh? Sí. Es No, pero todo- hay una mesa posterior sobre Bueno, sí, pese a todo y que estas críticas, yo creo que el gobierno vasco actúa Sí, es correctamente, de agradecer. que los servicios en general funcionan y que desde luego, ya lo he dicho antes, que nadie duda de su Nos esforzaremos en hacer capacidad. todo. La idea es hacer las cosas mejor entre todos. Muchísimas gracias a los tres.